Bienvenidos al canal Barba 3D. En este video hablaremos de cómo podemos sacarle el mayor provecho a nuestros carretes de filamento. Comencemos. Un día me surgió la duda de que al comprar 1 kilogramo de filamento, ¿cuánto de ese kilo realmente utilizo? Y a lo que me refiero en utilizar es que termina siendo una pieza que cumple su objetivo o una pieza final, ya que como nosotros sabemos podemos utilizar estas tecnologías para ir desarrollando y modificando piezas. Entonces va a haber piezas cuyo objetivo será el reconocer si esa pieza es final o requiere de alguna modificación en los parámetros de la misma. Pero esta pregunta se relaciona a todo lo que se utiliza de desperdicio. A esto me refiero al material de soporte, al material que evita que la pieza se desprenda de la son el skirt, el brim o el raft. También, si una pieza se llega a romper una vez que ya fue impresa, también lo estamos considerando porque ya no cumple su objetivo de funcionalidad, ya no es funcional. Y también todo lo que son accidentes o impresiones que se necesitan cancelar porque de plano no funcionaron, porque te equivocaste de archivo o X o Y razón. Y llegué a esta conclusión. La muestra que tenemos son todos los filamentos que he adquirido hasta el momento y son 16 kilos, de los cuales yo nunca he tirado a la basura ninguno de los residuos que se llegan a generar. Y en este pues podemos ver lo que son brim, lo que también nos asegura del flujo del material, entre otras cosas, impresiones fallidas, impresiones rotas, material de soporte, impresiones donde se fue la luz o tal vez les dio el choque térmico. Entonces todo esto yo lo depositaba en una caja que estaba a un extremo de la impresora y una vez que ya reuní todo el material, pues lo metí en una bolsa de plástico para la basura y para posteriormente pesarlo. Entonces, sabiendo que en un principio yo tenía 16 kilos, pues cuánto de esos 16 kilos de material pues realmente terminaron siendo piezas funcionales. Y llegué a la siguiente respuesta. Pesando la bolsa con una báscula para maletas, nos dio un resultado de 1.37 kilogramos de desperdicio. Ahora, haciendo los cálculos, vamos a hacer unos cálculos sencillos. Nosotros sabemos que en un principio habíamos adquirido 16 kilos del material. De estos 16, al pesar ahorita los desechos que hemos guardado, tenemos 1.37 kilos de desecho. Está bien. Pasándolos a gramos, tenemos adquiridos 16.000 gramos y desperdiciados 1.370 gramos, de los cuales, haciéndole la suma de los materiales, del material restante que no se ha impreso, que ahorita sigue en los carretes, pues tenemos que 534 gramos aún no han sido impresos, mientras que 15.466 gramos ya se imprimieron o se utilizaron. O entonces, tomando en cuenta que el 15.466 es el 100% del material que llevamos impreso, entonces, ¿qué porcentaje es los 1.370 gramos de material desecho? Y nos sale lo siguiente. Del total, el porcentaje del material que se desperdicia o que he desperdiciado en promedio es de 8.85%. Eso es un número bajo, o bueno, es más bien un número bueno o malo, pues es relativamente bajo. Para esto, las siguientes recomendaciones te ayudarán a mantener este número bajo y poder maximizar la utilización de tus carretes de filamento.
La primera recomendación sería utilizar o intentar utilizar todo el kilogramo del material. Esto puede llegar a ser un poco complicado, ya que cuando ya te estás acabando del filamento, pues sí corres mayor riesgo de que si tu impresora no tiene un sensor que detecte que el filamento ya se acabó, pues que tu pieza falle porque la impresora no reconoce que no está ingresando filamento nuevo y pues falla la impresión. La primera recomendación sería: conoce cuánto material tienes restante en tus carretes de filamento. Para esto hay una opción sencilla pero que requiere adquirir un componente, u otra que es un poco más complicada pero no tienes que comprar nada. La primera es conseguir una pequeña báscula. Utilizando una báscula, lo que puedes tener es reconocer qué tanto material tienes restante en tu carrete de filamento, y en conjunto con una lista o inventario de oye, ¿cuánto material tienes del filamento blanco PLA de tal marca? Bueno, tengo 39 gramos. Ok, entonces, si tú quieres imprimir algo y dices, ok, esta pieza me muestra el laminador, el slicer, pesa 25 gramos. Ok, puedo utilizar puedo utilizar el blanco o no, puedo utilizar el negro. ¿Sí? Entonces ya tú conoces, en lugar de medio tantear, ok, creo que tiene como que sí le alcanza, pero no le alcanza, ya teniendo el peso exacto de tu filamento, pues ahora sí puedes tener con mucha más seguridad de que, ok, no se me va a acabar y puedo aprovechar esos últimos 100 gramos que tal vez se vea un poco más riesgoso al momento de imprimir. La otra opción es, de igual forma, tomar una lista, pero tomar una lista de qué tanto has impreso con ese filamento. Entonces, en el laminador nos muestra cuántos gramos aproximadamente va a tomar esa impresión. También nos puede mostrar cuántos metros, y recordemos que 3 metros equivale a 1 gramo de filamento. Entonces ahí lo que tú podrías realizar para no tener que adquirir alguna cosa es, ok, bueno, este material que es completamente nuevo, yo lo he utilizado en una impresión que me gastó 300 gramos, ok, fue una impresión grande. Ok, entonces lo restante pues son 700 gramos en teoría de ese material. Bueno, y ya después, ok, este material que yo sé que tiene 700 gramos porque solo he gastado 300, pues lo voy a imprimir uno de 50, uno de 30, una impresión, va. Entonces es ir restando conforme vayas imprimiendo con ese material. Claro, puede ser algo un poco impreciso o ajetreado el hecho de que, oye, pues vas a siempre tener que tomar en cuenta qué material es, cuánto estás gastando, pero pues la utilidad ahí es que no tienes que adquirir nada nuevo. Pero mi recomendación primero es intentar, más bien reconocer cuánto material tiene restante para poder sacarle el mayor provecho a los filamentos. La siguiente recomendación tiene que ver con la adherencia a la superficie. Uno de los mayores problemas, y que debería tener un video solamente para ver todo lo que conlleva la adherencia de las piezas a la superficie de impresión, pues es el que al momento que estás imprimiendo, pues tu pieza se despegue de la cama, que eso puede ser muy frustrante. En una Ender 3 de fábrica, pues tenemos una superficie texturizada, aunque facilita a veces, o en un principio, antes de que no esté tan raspada ni nada de eso, facilita la adherencia. Pues ya después de bastantito uso, pues ya se le va disminuyendo esa adherencia física que tiene. Entonces es mucho más sencillo que las piezas se les llegue a dar un choque térmico y que las esquinas se levanten, y luego que pues la pieza se despegue completamente y falle. Entonces, para solucionar esto a grandes rasgos, pues es conveniente siempre utilizar
algún tipo de extensor a la primera capa. Con eso nos referimos al brim. El brim, aunque lo ames o lo odies, pues es muy funcional. Y aunque le agregue un poquito más de tiempo, pues conviene más agregarle 5 minutos o 3 minutos más a que te arruine una pieza de 10 horas. Aunque, digo, el brim, si la cama no está bien calibrada, pues también te puede llegar a afectar un poco las cosas. Aparte del brim, pues también tenemos el raft. El raft, a mi gusto, no es muy conveniente, no me gusta. Pero si estás utilizando una superficie que ya de plano está muy usada, pues el asegurarte con que plástico con plástico, asegurarte de la adherencia entre plástico con plástico, pues puede ser lo correcto. La desventaja de las superficies texturizadas, por lo menos la de la Ender 3, es que no es muy sencillo aplicarle algún adhesivo o adherente, no sé, en la superficie. En cambio, superficies como de metal o de vidrio, pues te facilitan el utilizar algunos materiales que van a asegurar la adherencia de tus piezas, tal vez hasta excesivamente. Pero, por ejemplo, está utilizando esta nueva superficie de vidrio que conseguí. Cuando yo sé que voy a imprimir algo grande, le puedo aplicar un poco de PRIP, y con eso nos aseguramos de que la pieza no se despegue por nada del mundo. También, digo, por lo menos en esta clase de superficies, el tenerla limpia y libre de polvo, pues también facilita la adherencia de la pieza a la superficie. Entonces, tener en cuenta que necesitamos que la pieza se adhiera muy bien, pero no tan bien a la superficie, pues es una parte también muy importante. Porque si se te llega a despegar la pieza por no agregarle el brim o por no limpiarle previamente, pues sí puede arruinar una impresión larga. La siguiente recomendación tiene que ver con los soportes. Claro está que la funcionalidad de los soportes pues es muy grande al momento de imprimir piezas que tengan una geometría compleja o que tengan piezas que están flotando en el aire. Pero la cuestión aquí es que pueden ser una bendición o una maldición. La recomendación es tener conciencia de dónde se están generando los soportes en tu laminador. Para eso podemos utilizar las herramientas que fuerzan o bloquean el donde se generan los soportes. Dentro de Cura generamos los soportes en todas partes, y al momento de generarlos en este modelo de ejemplo, pues tenemos que al momento de darle el preview vemos que se generan los soportes en toda la pieza. Sin embargo, pues varios de estos soportes generados no necesariamente necesita que se generen en esta pieza. Entonces, lo que podemos hacer es, antes de generar el G-Code, seleccionamos nuestra pieza, esto es en Cura, y le podemos dar a la opción Support Blocker o picarle la tecla E. Con esta lo que nos hace es que genera cubos en donde no se genera soporte alguno. Entonces, aquí en esta parte de Pikachu, pues podemos ponerle un poco de bloqueos para que no se generen estos soportes innecesarios, que al final la pieza va a salir bien, o sea, no son realmente necesarios. Entonces le damos Slice y vemos el preview, el nuevo preview de nuestra impresión, y como vemos, toda la parte de esta pieza pues ya no genera esos soportes innecesarios y solo deja los otros soportes. Entonces ya no tenemos que nosotros recurrir a que solo tengamos dos opciones: el que se generen
los soportes en toda la pieza o que solo se generen estos soportes que toquen la superficie de impresión. Estas funciones nos agregan una opción extra en donde nosotros podemos customizar los soportes para mejor adaptarse a la pieza sin necesidad de tener que depender solamente de los parámetros que le podamos asignar a la generación de los soportes. ¿Para qué esto? Bueno, los soportes pueden arreglar o romper la impresión. Tal vez el retirarlos sea muy difícil y arruinen por completo toda nuestra impresión. O al momento de imprimir, de estarse imprimiendo, pues el que un soporte se rompa, pues también nos puede arruinar toda nuestra impresión. Entonces, el mitigar la cantidad de riesgo que puede generar los soportes, pues es una parte importante para poder aprovechar la mayor cantidad de filamento al momento de imprimir. La última recomendación son dos partes. La primera es una recomendación y la segunda es una forma de recuperación de la impresión. La primera es que dependiendo de donde vivas, tal vez al momento en donde llega a haber una tormenta muy fuerte, pues puede que se te vaya a ir la luz. Claro está que existen muchas impresoras que tienen un sistema de recuperación, que al momento en donde se va la energía, la impresora se mantiene en el último punto en donde se quedó, y una vez que regresa la energía, pues puede continuar en lo que está imprimiendo. Aunque digo, a mi gusto, a mi parecer, no me gusta mucho la recuperación, ya que puede que exista un desplazamiento entre las capas que, si tú vas por una pieza exacta o una pieza que es de vista, pues puede que te la arruine. Entonces, la recomendación es, si sabes o te informaste en el clima que va a llover, va a venir una tormenta fuerte y hay un mayor riesgo de que se vaya la luz, pues intenta imprimir una pieza que no se tarde mucho tiempo o definitivamente no imprimir. Pero aquí está la segunda recomendación, que es de recuperación. Si tú estás imprimiendo algo y ves arriba en el cielo que está a punto de llover, una lluvia majestuosa que puede que arruine tu impresión porque se puede ir la luz, lo que puedes hacer es lo siguiente. Puedes pausar la impresión que actualmente estabas imprimiendo, y es muy importante anotar en qué posición de Z se quedó nuestra boquilla en el último punto antes de cancelar la impresión. Ahora sí, pues esperamos a que regrese la luz o la tormenta se vaya, y ya estamos seguros de que pues los riesgos de que se corte la luz pues sean menores. Lo que hacemos es, entrando en nuestro laminador y teniendo la pieza original que estábamos imprimiendo, lo que podemos hacer es con la altura de Z en la que nos habíamos quedado, la podemos introducir en la posición de la pieza dentro del laminador, y esto lo que va a hacer es que la va a poner en subsuelo, ¿no? La va a disminuir, y eso va a hacer que la impresión solo sea de donde nos quedamos hasta lo que le sigue. Con esto podemos recuperar esa pieza y no perderla por completo. Y luego ya, una vez que ya pues imprimimos las dos piezas, podemos utilizar cualquier tipo de pegamento de plástico para unirlas. Bueno, tomando como ejemplo la siguiente pieza, como podemos ver es un diseño considerablemente complejo,
Lo que sucedió es que el momento en el que la estaba imprimiendo, la tuve que cortar en partes más digeribles, ya que al momento de hacerle el slice en la pieza completa, pues nos da alrededor de 28 horas, la cual es una gran cantidad de tiempo, y cuanto más tiempo, pues más probabilidad haya de que falle la impresión. Ahora bien, si la impresora estaba imprimiendo y por una razón externa se tuvo que cancelar o se detuvo, y logré sacar el valor, la altura en Z donde se había quedado, lo podemos introducir en el slicer la pieza original, y de ahí desplazarla con los valores negativos a la altura en donde se quedó. Entonces, por ejemplo, si se quedó en la altura de Z de 25 milímetros, podemos ponerle un número negativo, 25, y lo que va a hacer es que va a desplazar la pieza menos 25 milímetros en el subsuelo, por así decirlo, de la cama de impresión, y al momento de realizar otra vez el slice, nos va a mostrar, va a hacer las capas a partir de la capa 25. Entonces, por eso es importante conservar el último número de la altura que nos muestra. Y ahora, como podemos ver, en el preview nos va a mostrar el diseño a partir de la altura previamente seleccionada. Aunque cabe recalcar que este método de recuperación no siempre va a dejar los mejores resultados. Sí va a ser un poco notable la unión entre dos piezas que al final se van a pegar. Si tú estás buscando una pieza cuyo uso sea más específico, más exacto, esta clase de recuperación realmente no conviene, porque se va a perder la exactitud. Sin embargo, si vas por una pieza visual en donde tal vez hasta en un punto se le vaya a dar algún acabado de pintura, pues la pintura sí puede llegar a cubrir las uniones entre ambas piezas y generar al final un mejor acabado. Aunque en la actualidad no podemos eliminar el porcentaje de desperdicio de nuestras impresoras 3D, lo que sí podemos hacer es intentar sacarle el mayor provecho a nuestros carretes de filamento y así disminuir un poco el residuo que generamos. Gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.